Entonces, desde este bonito lugar, quiero compartirles un fragmento de un maravilloso libro que me estoy leyendo. Se llama Viaje a Ixtlán, de Carlos Castañeda. Es un libro maravilloso. Es un libro que te conecta con lo realmente esencial en la naturaleza. Es un libro que te habla de esos misterios que a simple vista no se ven, pero que existen. Son misterios que son tangibles, que lo obviamos en el día a día, sobre todo los que vivimos en la ciudad, lo obviamos, pero que al final están ahí. Es como el aire, no lo ves, no ves cómo entra a ti, pero hace un efecto, ¿cierto? Entonces, Viaje a Ixtlán es un libro maravilloso que les recomiendo que lean, y hoy les voy a compartir el segundo capítulo, que se llama Borrar la historia personal. ¿Por qué este capítulo? Este capítulo va para aquellas personas que, al igual que yo, en algún momento de la vida hemos querido borrar nuestra historia personal, borrarnos del mapa y decir, y que hemos dicho, ya no quiero que nadie, me quiero ir para un lugar donde nadie me conozca, no quiero que nadie me conozca, quiero empezar de cero mi vida nuevamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar. Me gustaría que dejaran en sus comentarios cuándo fue ese momento en sus vidas en el que ustedes dijeron, quiero borrar mi historia personal, quiero dejar de... No quiero que nadie me conozca, me quiero ir para un lugar donde nadie me conozca, quiero empezar una vida de nuevo. Vamos a ver si Carlos Castañeda nos da luces acerca de esto. Recuerden que esta no es la verdad absoluta, no tenemos la verdad absoluta. Y bueno, intentamos encontrar respuestas. Borrar la historia personal. Jueves, diciembre 22 de 1960. Don Juan estaba sentado en el suelo junto a la puerta de su casa, con la espalda contra la pared. Volteó un cajón de madera para leche y me pidió tomar asiento y ponerme cómodo. Le ofrecí unos cigarrillos. Había llevado un paquete. Dijo que no fumaba, pero aceptó el regalo. Hablamos sobre el frío de las noches del desierto y otros temas ordinarios de conversación. Le pregunté si no interfería yo con su rutina normal. Me miró como frunciendo el entrecejo y repuso que no tenía rutinas y que yo podía estarme con él toda la tarde si así lo deseaba. Que deseaba llenar con su ayuda unas cartas de genealogía y parentesco. También había compilado a través de la literatura etnográfica una larga serie de rasgos culturales pertenecientes, se decía, a los indígenas de la zona. Quería revisar con él la lista y marcar todos los elementos que le fuesen familiares. Empecé con las cartas de parentesco. ¿Cómo llamaba usted a su padre?, pregunté. Lo llamaba papá, dijo él con rostro muy serio. Me sentí algo molesto, pero procedí sobre la suposición de que no había comprendido. Le mostré la carta y expliqué. Un espacio era para el padre y otro para la madre. Di como ejemplo las distintas palabras usadas para padre y madre en inglés y en español. Pensé que tal vez habría debido empezar por la madre. ¿Cómo llamaba usted a su madre?, pregunté. La llamaba mamá, repuso con tono ingenuo. Quiero decir, ¿qué otra palabra usaba usted para llamar a su padre y a su madre? ¿Cómo los llamaba usted?, dije, tratando de ser paciente y cortés. Se rascó la cabeza y me miró con una expresión estúpida. Caray, dijo, me la pusiste difícil. Déjame pensar. Tras un momento de titubeo pareció recordar algo y yo me dispuse a escribir. Bueno, dijo como inmerso en serios pensamientos. ¿De qué otra forma los llamaba? Oye, papá, oye, mamá. Reí contra mi voluntad. Su expresión era verdaderamente cómica y en ese momento no supe si era un viejo absurdo que me jugaba bromas o si en verdad era un simplón.
Usando cuanta paciencia había en mí, le expliqué que estas eran preguntas muy serias y que para mi trabajo tenía gran importancia llenar los formularios. Traté de hacerle comprender la idea de una genealogía e historia personal. ¿Cuáles eran los nombres de su padre y de su madre?, pregunté. Él me miró con ojos claros y amables. No pierdas tu tiempo con esa, dijo suavemente, pero con fuerza insospechada. No supe qué decir. Parecía que alguien más hubiese pronunciado esas palabras. Un momento antes, don Juan había sido un indio estúpido y destantaneado, rascándose la cabeza, y de buenas a primeras había cambiado los papeles. Yo era el estúpido. Y él me contemplaba con una mirada indescriptible, que no era de arrogancia ni de desafío, ni de odio ni de desprecio. Sus ojos eran claros y bondadosos y penetrantes. No tengo ninguna historia personal, dijo tras una larga pausa. Un día descubrí que la historia personal ya no me era necesaria y la dejé igual que la bebida. Yo no acababa de entender el sentido de sus palabras. Le recordé que él mismo me había asegurado de que estaba bien hacerle preguntas. Reiteró que eso no lo molestaba en absoluto. Ya no tengo historia personal, dijo, y me miró con agudeza. La dejé un día cuando sentí que ya no era necesaria. Me le quedé viendo, tratando de detectar los significados ocultos de su palabra. ¿Cómo puede uno dejar su historia personal?, pregunté en tono de discusión. Primero hay que tener el deseo de dejarla, dijo, y luego tiene uno que cortársela armoniosamente, poco a poco. ¿Por qué iba uno a tener tal deseo?, exclamé. Yo tenía un apego terrible, fuerte, a mi historia personal. Mis raíces familiares eran hondas. Sentía con toda honradez que sin ellas mi vida no tendría continuidad ni propósito. Quizá debería usted decirme a qué se refiere con lo de dejar la historia personal, dije. Acabar con ella, a eso me refiero, respondió cortante. Insistí en que sin duda yo no entendía el planteamiento. Usted, por ejemplo, dije, usted es un yanqui, no puede cambiar eso. ¿Lo soy?, preguntó sonriendo. ¿Cómo lo sabes? Cierto, dije, no puedo saberlo con certeza en este punto, pero usted lo sabe y eso es lo que cuenta. Eso es lo que hace que sea historia personal. Sentí haber remachado un clavo bien puesto. El hecho de que yo sepa si soy yanqui o no, no hace que eso sea historia personal, replicó él. Solo se vuelve historia personal cuando alguien más lo sabe. Te aseguro que nadie lo sabrá nunca de cierto. Yo había notado torpemente sus palabras, dejé de escribir y lo miré. No podía hallarle el modo. Repasé mentalmente las impresiones que él tenía, la forma misteriosa e insólita en que me miró durante nuestro primer encuentro, el encanto con el que había afirmado recibir corroboraciones de todo cuanto lo rodeaba, su molesto humorismo y su viveza, su expresión de auténtica estupidez cuando le pregunté por su padre y su madre, y luego la insospechada fuerza de sus aseveraciones, que me había partido en dos. No sabes quién soy, ¿verdad?, dijo como si leyera mis pensamientos. Jamás sabrás quién soy, ni qué soy, y porque no tengo historia personal. Me preguntó si tenía padre, le dije que sí. Afirmó que mi padre era un ejemplo de lo que él tenía en mente. Me instó a recordar lo que mi padre pensaba de mí. Tu padre conoce todo lo tuyo, dijo. Así pues, te tienes resuelto por completo. Sabe quién eres y qué haces, y no hay poder sobre la tierra que lo haga cambiar de parecer acerca de ti. Don Juan dijo que todos cuantos me conocían tenían una idea sobre mí, y que yo alimentaba esa idea con todo cuanto hacía. ¿No ves?, preguntó con dramatismo. Debes renovar tu historia personal, contando a tus padres o a tus parientes y tus amigos y todo cuanto haces. En cambio, si no tienes historia personal, no se necesitan explicaciones. Nadie se enoja ni se desilusiona con tus actos y, sobre todo, nadie te amarra con sus pensamientos. De pronto la idea se aclaró en mi mente. Yo casi la había sabido, pero nunca la examiné.
El carecer de historia personal era en verdad un concepto atrayente, al menos en el nivel intelectual. Sin embargo, me daba un sentimiento de soledad ominoso y desagradable. Quise discutir con él mis sentimientos, pero me frené. Algo había de tremenda incongruencia en la situación inmediata. Me sentí ridículo por intentar meterme en una discusión filosófica con un indio viejo. Obviamente no tenía refinamiento de un estudiante universitario. De algún modo, don Juan me había apartado de mi intención original de interrogarlo sobre su genealogía. No sé cómo terminamos hablando de esto cuando yo nada más quería unos nombres para mis cartas, dije tratando de reencauzar la conversación hacia el tema que yo deseaba. Es muy sencillo, dijo él. Terminamos hablando de ello porque yo dije que hacer preguntas sobre el pasado de uno es un montón de mierda. Su tono era firme. Sentí que no había forma de moverlo, así que cambié mis tácticas. ¿Esta idea de no tener historia personal es algo que hacen los yanquis?, pregunté. Es algo que hago yo. ¿Dónde lo aprendió usted? Lo aprendí en el curso de mi vida. ¿Se lo enseñó su padre? No. Digamos que lo aprendí solo. Y ahora voy a darte el secreto para que no te vayas hoy con las manos vacías. Bajó la voz hasta un susurro dramático. Reí de su histrionismo. Había que admitir su excelencia en ese renglón. Por mi mente cruzó la idea de que me hallaba ante un actor nato. Escríbelo, dijo con arrogante condescendencia. ¿Por qué no? Parece que así estás más a gusto. Lo miré y mis ojos deben haber delatado mi confusión. Él se dio palmadas en los muslos y rió con gran deleite. Vale más borrar toda la historia personal, dijo despacio, como dando tiempo a mi torpeza para anotar sus palabras, porque eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos. No pude creer que en verdad estuviera diciendo eso. Tuve un momento de gran confusión. Él, sin duda, leyó en mi rostro mi agitación interna y la utilizó de inmediato. Aquí estás tú, por ejemplo, prosiguió. En estos momentos no sabes si vas o vienes. Y eso es porque yo he borrado mi historia personal. Poco a poco he creado una niebla alrededor de mí y de mi vida. Y ahora nadie sabe de cierto quién soy ni qué hago. Pero usted mismo sabe quién es, ¿no? Intercalé. Por supuesto que no, exclamó y rodó por el suelo riendo de mi expresión sorprendida. Había hecho una pausa lo bastante larga para hacerme creer que iba a decir que sí sabía, como yo anticipaba. El subterfugio me resultó muy amenazante. En verdad me dio miedo. Ese es el secretito que voy a darte hoy, dijo en voz baja. Nadie conoce mi historia personal. Nadie sabe quién soy ni qué hago, ni siquiera yo. Achicó los ojos, no miraba en mi dirección sino más allá, por encima de mi hombro derecho. Estaba sentado con las piernas cruzadas, tenía la espalda derecha y sin embargo parecía de lo más relajado. En aquel instante era la imagen misma de la fiereza. Lo imaginé fantasiosamente como un jefe indio de guerrero de piel roja. En las románticas sagas fronterizas de mi niñez. Mi romanticismo me arrastró y un sentimiento de ambivalencia sumamente insidioso tejió su red en torno mío. Podía decir sinceramente que don Juan me simpatizaba mucho y añadir en el mismo aliento que le tenía un miedo mortal. Sostuvo esa extraña mirada durante un momento largo. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando soy todo esto?, dijo barriendo el entorno con el resto de su cabeza. Luego posó en mí los ojos y sonrió. Poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor. Debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse por hecho, hasta que nada sea cierto. Tu problema es que eres demasiado cierto. Tus empresas son demasiado ciertas. Tus humores son demasiado ciertos. No tomes las cosas por hechas. Debes empezar por borrarte. ¿Para qué?, pregunté belicoso. Se me aclaró que don Juan me estaba dando reglas de conducta. A lo largo de toda mi vida yo había llegado a un punto de ruptura cuando alguien trataba de decirme qué hacer. La sola idea de que me dijeran qué hacer me ponía de inmediato a la defensiva.
Dijiste que querías aprender los asuntos de las plantas, dijo él calmadamente. ¿Quieres recibir algo a cambio de nada? ¿Qué crees que es todo esto? Quedamos en que tú me harías preguntas y yo te diría lo que sé. Si no te gusta, no tenemos nada más que decirnos. Su terrible franqueza me despertó resentimiento y a regañadientes concedí que tenía la razón. Entonces, mírala por este lado. Prosiguió. Si quieres aprender los asuntos de las plantas, como en realidad no hay nada que decir de ellas, debes, entre otras cosas, borrar tu historia personal. ¿Cómo?, pregunté. Empieza por lo fácil, como no revelar lo que verdaderamente haces. Luego debes dejar a todos los que te conozcan bien. Así construirás una niebla a tu alrededor. Inciso. ¿Cómo no revelar lo que empieza por lo fácil. ¿Cómo no revelar lo que verdaderamente haces? Luego debes dejar a todos los que te conozcan bien. Así construirás una niebla a tu alrededor. Pero eso es absurdo, protesté. ¿Por qué no va a conocerme la gente? ¿Qué hay de malo en ello? Lo malo es que, una vez que te conocen, te dan por hecho y desde ese momento no puedes ya romper el lazo de sus pensamientos. A mí en lo personal me gusta la libertad ilimitada de ser desconocido. Nadie me conoce con certeza constante, como te conocen a ti, por ejemplo. Pero eso no sería mentir. No me importan las mentiras ni las verdades, dijo con severidad. Las mentiras son mentiras solamente cuando tienes historia personal. Argumenté que no me gustaba engañar deliberadamente a la gente ni despistarla. Su respuesta fue que de cualquier manera yo despistaba a todo el mundo. El viejo había tocado una llaga abierta en mi vida. No me detuve a preguntarle qué quería decir con eso ni cómo sabía que yo engañaba a la gente todo el tiempo. Simplemente reaccioné a su afirmación, defendiéndome a través de explicaciones. Dije tener la dolorosa conciencia de que mi familia y mis amigos me consideraban indigno de confianza, cuando en realidad jamás había dicho una mentira en toda mi vida. Siempre supiste mentir, dijo él. Lo único que faltaba era que no sabías por qué hacerlo. Ahora lo sabes. Protesté. ¿No ve usted que estoy harto de que la gente me considere indigno de confianza? Dije. Pero si eres indigno de confianza, repuso con convicción. Que no, hombre, me llevan los demonios, exclamé. Mi actitud, en vez de reforzarlo a la seriedad, lo hizo reír histéricamente. Sentí un enorme desprecio hacia el anciano por su engreimiento. Desdichadamente estaba en lo cierto con respecto a mí. Tras un rato me calmé y él siguió hablando. Cuando uno tiene historia personal, explicó, nada de lo que dice puede tomarse como una mentira. Tu problema es que tienes que explicarle todo a todos, por obligación, y al mismo tiempo quieres conservar la frescura, la novedad de lo que haces. Bueno, pues como no puedes sentirte estimulado después de explicar todo lo que has hecho, dices mentiras para seguir en marcha. Me hallaba en verdad perplejo por la gama de nuestra conversación. Escribía lo mejor posible todos los detalles del diálogo, concentrándome en lo que don Juan decía en lugar de detenerme a deliberar en mis prejuicios o en el sentido de sus palabras. De ahora en adelante, dijo él, debes simplemente enseñarle a la gente lo que quieras enseñarle, pero sin decirle nunca con exactitud cómo lo has hecho. Yo no puedo guardar secretos, exclamé. Lo que usted dice es inútil para mí. Pues cambia, dijo en tono cortante y con un brillo feroz en la mirada. Parecía un extraño animal salvaje y sin embargo era tan coherente en sus ideas y tan verbal. Mi molestia cedió el paso a un estado de confusión irritante. Verás, prosiguió, solo tenemos una alternativa. O tomamos todo por cierto o no. Si hacemos lo primero, terminamos muertos de aburrimiento con nosotros mismos y con el mundo. Si hacemos lo segundo y borramos la historia personal, creamos una niebla a nuestro alrededor, un estado muy emocionante y misterioso en el que nadie sabe por dónde va a saltar la liebre, ni siquiera nosotros mismos. Repuse que borrar la historia personal solo acrecentaría nuestra sensación de inseguridad. Cuando nada es cierto, nos mantenemos alerta.
de puntillas todo el tiempo, dijo él. Es más emocionante no saber detrás de cuál matorral se esconde la liebre, que portarnos como si conociéramos todo. No dijo una palabra más durante un muy largo rato. Acaso una hora transcurrió en completo silencio. Yo no sabía qué preguntar. Finalmente se puso de pie y me pidió llevarlo al pueblo cercano. Yo ignoraba el motivo, pero nuestra conversación me había agotado. Tenía ganas de dormir. Él me pidió parar en el camino y me dijo que sí. Deseaba descansar. Debía trepar la cima plana de una loma al lado de una carretera y acostarme boca abajo con la cabeza hacia el este. Parecía tener un sentimiento de urgencia. Yo no quise discutir, o acaso me encontraba demasiado cansado hasta para hablar. Subí al cerro e hice lo que él me había indicado. Dormí solo 2 o 3 minutos, pero fueron suficientes para que mi energía se renovara. Llegamos al centro del pueblo donde quiso que lo dejase. Vuelve, dijo al bajar el coche. Acuérdate de volver. Espero que hayan disfrutado la lectura. No soy una lectora profesional, ni mucho menos. Solo soy una personita que quiere compartir cosas buenas al mundo y que quiere compartir las ideas locas que se pasan por su mente y que quiere dejar en este mundo un legado bonito, a su manera, sin shows y sin... Bueno, en fin. Siempre trataré de subir temas interesantes que quizás nos pongan a pensar un poquito, que en algún momento nosotros nos sintamos identificados. Muchas veces, cuando hemos pasado por una historia personal bastante amplia, cuando hemos vivido una vida, valga la redundancia, un poco extrema o carente de actividades o sencillamente estamos cansados de lo que tenemos, de siempre lo mismo, pues nosotros tratamos en lo posible. Llega un momento en el que queremos desaparecer, ¿cierto? En los que queremos decir, yo quisiera en estos momentos estar en el quinto pico más alto del mundo y que nadie me conozca y solamente tomarme un momento para mí. Pienso que estamos cargados de historia, estamos cargados de lo que deberíamos ser, de lo que nuestros padres nos han dicho que debiéramos ser, o nuestros familiares, o nuestros antecesores, o nuestros ancestros, o qué sé yo. Hay personas que se alinean mucho con la familia, con lo que ellos han sido, quieren ser y serán, o con lo que le dijeron que era el deber ser como familia y como personas que debían ser. Entonces yo pienso que borrar la historia personal, quizá no de una manera radical, pero sí de una manera en la que puedas alivianar las cargas, es muy bueno. Es como que si no te puedes ir de tu país, si no te puedes ir de tu zona, de tu ciudad, entonces tratar de que las personas sepan lo menos posible de lo que tú haces, no para esconderte, sino para que tus fuerzas se renueven, ¿cierto? Ya si quieres más adelante seguir contando a todo el mundo tu vida o que las personas sepan lo que tú eres o lo que tú haces, pues está bien, pero que sea elección personal, no porque sea algo forzado y porque tengas que mostrarle al mundo o a X personas lo que tú deberías ser, ¿cierto? Entonces pienso que es muy conveniente, quizá no tan radical, pero sí es muy conveniente mantenernos en una zona segura donde las personas sepan muy poco acerca de cómo lo haces, aunque sepan qué haces. Eso también nos salvaguarda el corazón y nos salvaguarda nuestro ser, nos salvaguarda como personas. Espero que lo hayan disfrutado y que no haya sido muy largo. Y bueno, por aquí nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.